Señor, aquí estamos, Señor, a tus pies, rodeándote porque queremos aprender de ti, Señor. Venimos a ti para adorarte, para exaltarte, para reconocer que eres nuestro Dios, pero también queremos aprender, Señor, para agradarte en todas las cosas, para andar conforme a tu voluntad, para hacer aquello para lo cual nos salvaste, el propósito eterno que tú nos diste a cada uno de nosotros. Por eso es que necesitamos que nos enseñes, Señor, a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Nuestros corazones están delante de ti. Toca nuestro corazón a cada uno, Señor, para que sea sensible a tu palabra, para que sea como tierra fértil en donde cae la semilla que hoy vas a depositar en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues bienvenidos, bienvenidos una vez que nos presentamos con el Señor. Ahora sí, las buenas tardes, que espero que todos estén muy bien. Y vamos a empezar con nuestra reunión, vamos a empezar con nuestra exposición de hoy para que tiene que ver con la oración, tiene que ver con la oración. Así es que, eh, qué mejor, qué mejor que acudir al Señor para, para realmente, para realmente aprender lo que es la oración. No, no es la oración que muchos hacen y tal vez muchos de nosotros hacíamos, pero la verdad es que necesitamos aprender lo que es realmente orar. No es una definición del mundo ni de diccionario, ni del Google, ni de ninguna otra cosa. La oración es una comunicación directa con nuestro Señor. Así es que debemos aprender a comunicarnos con nuestro Dios. ¿Quién es el mejor que nos puede enseñar a hacer esto? Jesús, nuestro Maestro. De hecho, en alguna ocasión, reunido con sus discípulos, ellos le pidieron, en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué interesante es esto, que habiendo estado con el Señor Jesús, viendo tantos milagros, viendo cómo hay resurrección de muertos, cómo hay sanidad de los ojos, o sea, a los ciegos, a los leprosos, a los sordos, mancos, etcétera, a los mudos, a la liberación de demonios, no le pidieron que les enseñara eso lo estaban viendo ellos. El Señor Al Señor le pidieron, enséñanos a orar como tú oras. Eso es lo que nos llama la atención, enséñanos a orar, porque ellos dijeron, si aprendemos a orar como lo está haciendo nuestro Señor, nuestro Maestro, vamos a transformar lo que es nuestra vida actual. Así es que el Señor Jesús es quien es el mejor maestro para enseñarnos. Y empecemos con lo que sigue aquí en el versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Voy a tomar frases y voy a hablar de cada una de estas frases porque son primero declaraciones y después peticiones. Mira, empezamos por Padre nuestro que estás en los cielos, no mi Padre que estás en los cielos, sino Padre de todos nosotros que estás en los cielos. El Señor nos está abriendo una puerta. El Señor nos está abriendo el entendimiento de que fuimos, desde el momento en que lo recibimos a Él, fuimos adoptados como hijos, somos parte de la familia. Y Él mismo dijo, mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la voluntad de mi Padre y la hacen. Nos está hablando de cómo debemos pedirle a nuestro Padre celestial. Y también dice que estás en los cielos, reconociendo su grandeza, su omnipotencia, todos los atributos divinos en el Padre, que es Rey, que bajo sus órdenes están las estrellas. ¿Verdad? ¿Hay algún problema con la transmisión?
¿Alguien me comentó? Muy bien. Entonces, vuelvo al punto. Estamos... Siempre que se hace una transmisión así, entonces, aquí ya nos estamos ubicando. ¿A quién debemos pedir? ¿Cómo nos vamos a dirigir? ¿Cuál es el poder detrás del Padre que está, al que nos estamos dirigiendo en la oración? Mira, dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea, es apartado, llevado en un lugar especial, diferente a todos los, incluso nosotros o incluso cualquier otro ser. El Señor, el Padre, es santificado, separado, un, una, una persona especial, atributos especiales que nadie más tiene. A eso se está refiriendo el Señor aquí. Y luego dice, venga tu reino, que tu reino esté en mi vida, en la tierra. Primero, que ese reino, cuando un rey invadía una nación enemiga o una nación contraria, imponía sus reglas, imponía las normas de su reino a la nación conquistada. En este caso, nosotros le decimos, Señor, Padre, Padre amado, venga tu reino a mi vida primeramente, venga tu reino a mi familia, venga tu reino a mi ciudad, a mi nación, a mi iglesia, a este lugar, a todo lugar donde yo vaya, quiero que se extienda tu reino, que a todos reconozcan que tú eres el rey absoluto de todas las cosas. Así es que estamos pidiéndolo a nuestro Padre. Leía yo acerca de cuando dice Abba Padre, en algunas ocasiones lo menciona el Señor Jesús, Abba Padre. Y Abba quiere decir papá o padre también en arameo. Esto es, no es papito, sino con mucho respeto y más que es el Dios del universo. Aún así es nuestro Padre. Podemos decirle con mucho cariño, Padre, Padre. Alguien decía que en la época de Jesús y todavía en muchos lugares del mundo, cuando un hijo quiere hablar con su padre, va con él, difícilmente le dirige la vista por el respeto que se tiene, un respeto grandioso. Se dirige y dice, Padre, ¿qué quieres? Quiero platicar contigo. Esa es la idea que nosotros debemos entender. Estamos dirigiéndonos a Dios. Estamos buscando hablar con nuestro Padre Celestial, el Creador de todas las cosas, quien gobierna el universo, quien sostiene tu vida, mi vida y la vida de este mundo, a pesar de todas las cosas que hayamos hecho. Entonces, venga tu reino, se establezca tu reino en mi vida y en todas las demás personas que me rodean. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo no hay desobediencia, absolutamente. En el cielo inmediatamente obedecen y van a hacer aquello que el Padre les mandó, sin lugar a dudas, sin intervenir confusión ni duda. Vas y haces lo que el Padre te dijo. Así es como está pidiendo Jesús en esta oración, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, empezando por mi propia vida. Yo no puedo pedir algo que que debo respetar, que debo honrar, si no es que primero me someto yo, me sujeto yo. Así es que hágase tu voluntad, como en el cielo, tal como lo hacen los ángeles, sin arcángeles, todos los que están alrededor del trono, los seres, los cuatro seres vivientes, todos están al servicio del Padre, obedeciendo sus mandatos. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense cómo está el orden, la jerarquía de las peticiones. Primero entramos con alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, separado de todo lo demás, reconocido en todo el universo, en todo el mundo,
que sea reconocido tu nombre como un nombre de una dignidad absoluta. Que venga tu reino. Petición 1. Hágase tu voluntad en el cielo, así como como en el cielo, así también en la tierra. Estas son peticiones más importantes. No está centrado en mí la oración. No empieza centrada en mí, empieza centrada en el Padre, en glorificarlo, en exaltarlo, en extender el reino, en someterme a su voluntad, y su voluntad sabemos que está escrita. La fe y la palabra deben estar unidas, por supuesto. La fe se demuestra con obras, con acciones, pero lo que estamos hablando aquí es, primero es honrar a Dios, primero es reconocer su grandeza, eh, su santidad, el ser santificado, separado de todo lo demás. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Ahora viene la petición específica. No habla de prospérame, haz que me extienda, haz que logre grandes avances, prospérame en todo. Aun cuando Dios sí lo quiere hacer. Pero aquí Jesús, con la actitud correcta del orador, de quien está orando, pide humildemente el pan nuestro de cada día. Yo vivo al día, es lo que está diciendo. Yo vivo conforme a lo que tú me des hoy, Señor. Si Él quiere darte más es porque quiere que le sirvas y lo inviertas en su reino. Si te da más vida, inviértela en su reino. Si te da bienes, inviértelos en su reino. No estoy hablando de que todo lo que recibes, porque también el Señor bendice y prospera, pero no es para que te cierres y en una forma egoísta conserves lo que crees que lograste por tus propios méritos, porque lo que tenemos, todo lo que tenemos viene de Dios. Como dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, inclusive los bienes materiales, los talentos, los dones, las habilidades, las oportunidades, las distinciones, la honra, aún la deshonra puede venir como una prueba. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Luego dice, y perdona nuestros pecados. Esta es una actitud de cuando oréis, dijo Jesús, cuando oréis, digan o decid. Cuando oréis, decid. Incluye una actitud de reconocer que somos pecadores. Juan dice, el que diga que no peca es mentiroso, porque todos pecamos. Claro, no puedes caer en la práctica del pecado, porque eso es aborrecible, ¿no? Quiere decir, aún así el Señor perdona, porque cuando le preguntaron, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que viene conmigo? ¿Hasta 7? No te digo 7, Pedro, sino 70 veces 7. Quiere decir, este es un número de cada vez que vayas con una actitud humilde, con una actitud de arrepentimiento a pedirle perdón, es porque reconociste, te diste cuenta de tu pecado y corres al Señor. Padre, perdona mi pecado, declárale al Padre tu pecado, Él lo conoce, pero es necesario que tú lo digas, no necesitas hablarlo, pero sí reconoce lo que es lo importante. Después dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En otra parte dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una condición, está poniendo una condición. Si tú no perdonas a tu hermano, es porque no lo amas. Y si no amas a tu hermano a quien ves, tampoco amas a Dios a quien no ves. Eso dice la palabra. Así es que estamos comprometidos a obedecer el perdonar a los demás. No hay justificantes, es que lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Es eso. Esa frase inventada no viene del Señor Jesús. Él dijo todo lo contrario, perdona a todo el que te ofende. De hecho, recordemos que en una ocasión el Señor puso una parábola en donde decía, un hombre mandó llamar a cuentas a su siervo que le debía una gran cantidad de dinero.
Y el siervo no tenía para pagar y le pidió que le diera oportunidad, que le perdonara la deuda. Y el amo de este hombre se conmovió y lo perdonó. Dice que después se fue de ahí y se encontró a un consiervo, quiere decir, a un siervo de él que le pidió también cuentas y le dijo, no tengo para pagarte. Y dice que lo encerró hasta que pagara. Lo forzó, lo estaba forzando a que pagara. Los consiervos, los compañeros fueron y le dijeron al amo, le dijeron, mira lo que está pasando, este hombre ahora le exige y maltrata a uno que le debe, lo vuelve a mandar llamar y le dice que por esa dureza de corazón, no estoy leyéndola, no estoy declarándola tal como viene, pero es una parábola que tú puedes ver en la escritura y dice que va a estar en la cárcel hasta que pague el último centavo. Así es que tenemos estamos bajo la orden de perdonar a todos los que nos deben. Y después dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí esta palabra en otra parte dice, no nos dejes caer en tentación. La escritura dice, Dios sabe librar de tentación a los piadosos, a los que lo buscan, a los que quieren agradarlo. Dios sabe librarlos, Dios se interpone para poder quitar. Tal vez el Espíritu Santo lo redarguye, tal vez le llama la atención, tal vez lo hace ver como José que huyó de la esposa de Potifar cuando la mujer se le ofrecía, quería estar con él. Pero eh, en ese momento, cuando uno lleva una vida de buscar agradar al Señor y las tentaciones, pues el Señor fue tentado, porque nosotros no vamos a ser tentados. Más bien es, no nos dejes caer en tentación. No permitas que caigamos, Señor. Redargúyenos, estórbanos, haznos ver que podamos entender que estamos sometidos a un ataque del maligno y que tenemos que defendernos y tenemos armas. Ustedes saben la armadura, el Espíritu Santo que está en Efesios capítulo 6. Así es que ayúdanos, Señor. No nos metas, líbranos del mal líbranos del mal. Eso es lo que está expresando aquí. Tal vez las pruebas, van a venir pruebas, pero si nunca el Señor va a probar a nadie más allá de lo que puede resistir. Nadie podrá ser tentado más allá de lo que puede resistir. La Escritura dice, la Escritura dice que puede ser que sean pruebas difíciles, pero en cuanto a la tentación, dice, nadie será tentado más allá de lo que puede resistir. Así es que cuidémonos y cuando hacemos esta oración, pero no en la forma en la que yo lo aprendí cuando era niño, en la religión que yo lo aprendí, que era una forma memorizada de recitarlo. Esto es un bosquejo que está presentando el Señor Jesús aquí. Está diciendo, esta es la actitud que deben de tener y estas son las peticiones importantes, el orden, la jerarquía, la importancia con la cual deben orar al Padre. Así es que estemos conscientes de esto. El Señor nos enseña a través de esto. Por supuesto, hay muchas otras cosas que debemos aprender y todas están contenidas en la Escritura, que es el mejor lugar, en la fuente de donde estamos recibiendo toda esa sabiduría y el entendimiento que a través del poder del Espíritu para interpretar correctamente la Escritura. Entonces vamos a orar, Señor. Gracias, Señor, así como tus discípulos. Gracias, Señor. Nosotros vamos a recurrir a lo importante que tú mencionas, entrar al lugar, al, al lugar de tu presencia, Señor, con alabanza, alabándote por quien eres, Padre nuestro que estás en el cielo. Que tu nombre sea reconocido como algo excelso, que tú seas honrado y exaltado, glorificado por cada uno de nosotros y por todos los que con los que nosotros tenemos contacto, Señor, y a todos los que viven a nuestro alrededor, que realmente reconozcamos que tú, Padre, eres el Dios omnipotente,
que hizo todas las cosas, pero eres un Dios de amor, eres eterno, omnipotente, omnipresente, eres un Dios grande. Eres nuestro Padre. Venga tu reino, venga, Señor, yo quiero hacer un siervo de tu reino, Señor. Yo quiero ser un siervo que obedece cada mandato que das tú como rey mío. Todo lo que tú quieras, Señor, yo lo quiero llevar a cabo. No lo discuto porque un siervo no discute a su Señor, un siervo obedece, un siervo obedece. Así como en el cielo, así yo quiero hacer tu voluntad aquí en mi vida, en mi familia, con las funciones que tú me diste para realizar como hombre, como siervo tuyo, como, como, eh, como hijo tuyo, como padre de familia, como en el lugar en que cada uno está, como pastor o como un empleado o como un dueño de una empresa o como un profesionista. Haz, recuerda que estamos sirviendo al Dios excelso, al cual debemos hacerlo con toda, con toda con la honra, pero también en excelencia, haciendo tu trabajo con excelencia. No importa que tengas un jefe, Señor, yo sé que es para ti. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos das el pan de cada día, porque tú nos das todos los recursos que necesitamos, Señor, para continuar realizando tu propósito y tu plan en nuestra vida. Gracias, Señor. Te pedimos perdón en este momento por los pecados, por el pecado que tal vez alguien ahora mismo le está surgiendo, recordando su memoria o en su corazón, recordándolo el Espíritu. Te pedimos perdón, Señor, y no queremos pecar más porque sabemos que el pecar interrumpe esta comunión que tenemos contigo. Además de que el pecado contrista a tu Santo Espíritu, Señor, y damos lugar al maligno en nuestra vida. Por eso es que perdona nuestro pecado. Gracias, Señor. También nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y siempre hay gente que nos ofende, tal vez por descuido, tal vez por intención del maligno, como instrumento del maligno. Pero, Señor, nosotros los perdonamos y encomendamos a ti, que eres el que juzgas rectamente, para que tú tomes las acciones que tú decidas, Señor, porque nosotros nos sujetamos a ti. Gracias, Señor, porque nos libres de tentación, que permanezcamos firmes como contestando con la palabra y con toda la armadura del Espíritu. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, líbranos del mal, líbranos del maligno. No permita, Señor, que tropecemos ninguno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues sigamos adelante. Hay aspectos importantes que vamos a recalcar para seguir con la oración. Estamos empezando, estamos pidiéndole al Señor que Él nos lleve de la mano y nos enseñe y que penetre la palabra en nuestro corazón. Así es que voy a mencionar varios aspectos importantes. Es imposible exagerar la importancia de la oración en la vida del cristiano. Alguien dijo alguna ocasión, la oración es para el alma lo que la oración hecha en el espíritu, por supuesto, no la oración repetitiva de la que hablé, la oración que viene desde el espíritu. Es tan importante para el alma, es como el oxígeno para el alma, así como el oxígeno, es tan importante para el alma, así como el oxígeno lo es para el cuerpo. Sin oxígeno el cuerpo se muere. Sin oración, el creyente se enfría y prácticamente es como muerto. Así es que es imposible exagerar y hacer hincapié continuamente en la importancia de la oración. Y no se trata de orar en la mañana cuando me levanto y orar al terminar y orar por los alimentos y ya cumplí. Ahora sí, a mi trabajo, discúlpame. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dice Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a estar orando todo el tiempo. En tu corazón y en tu mente está presente el Señor.
En tu corazón y en tu mente está presente continuamente el Señor. Platica con el Señor de cada cosa que estás haciendo. No tiene que ser verbal. La oración no requiere que sea verbal expresarla, pero siempre es una actitud del corazón. En ocasiones, por supuesto, verbal, como lo hacemos nosotros, pero en la iglesia o en tu casa o en tu lugar secreto, estás hablando con el Padre y estás hablando con el Señor Jesús. Así es que nunca, nunca vamos a exagerar la importancia de la oración. La persona que no ora es la persona que no respira. Es lo mismo. El cuerpo muere sin oxígeno, el creyente se atibia o se enfría más bien sin la oración. También la oración es la llave que abre la puerta a los recursos de Dios. Vamos a ver más adelante citas bíblicas en donde se apoyan todas estas cosas. Pero pedid y se os dará. Es necesario hacerlo primero, pedid y se os dará. Y pedid con fe, y el que creyere y no dudar en su corazón, lo que haya pedido lo recibirá. Siempre es una llave, es una entrada para los recursos de Dios. Y sabemos que Dios es omnipotente y nada es imposible para Dios. Otro, es aquello que hace que opere Dios en nuestras almas. Hace que Dios opere en nuestra alma, que Dios obre en nuestra alma, obre aquellas cosas que necesitan ser transformadas en nosotros. Recordemos que está todavía una naturaleza de pecado tratando de tomar el control. Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones están en constante pugna por obtener de nuevo el lugar que tenían antes de que yo recibiera al Señor. Ya tengo una nueva naturaleza, la naturaleza divina viviendo en mí. Mi responsabilidad es orar para no caer en tentación. Eso es tal como lo hicimos en la oración del modelo que nos enseñó el Señor, el bosquejo que nos enseñó el Señor. También la oración activa el poder del Espíritu Santo, el cual a su vez hace que la Biblia sea un fuego ardiente en nuestros huesos y hace de la presencia de Cristo una realidad manifiesta. Esto hace la oración. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, estamos dándole lugar al Espíritu para que llene nuestro ser, para que la Biblia tenga sentido, para que cada palabra, primero, absorbamos la sabiduría, la entendemos y la ponemos en práctica. Eso hace cambios en el corazón y en el mío. Orar continuamente. Yo aprendí hace tiempo algo que en algún lugar lo escuché seguramente, que decía, y lo hice, yo tenía un reloj que podía programar la alarma, como ahora pues, casi todos los relojes, todo el mundo tiene relojes en su celular, y programaba cada 15 minutos un ting o un doble ting, una alarmita. Y esa me hacía recordar que en ese momento, en donde estuviera, para ir desarrollando en mí el tener esa relación, esa amistad, esa comunión, comunicación con el Señor, en ese momento decía, Señor, gracias. Gracias por esto. Mira lo que estoy pasando. Gracias, Señor, porque me diste este trabajo. Gracias, Señor, por mi familia. Una oración breve, tal vez en la mente, en ese momento. Con eso se va a ir desarrollando, que sea continua tu plática con el Señor. Platica con el Señor, aún de las cosas que te parecen difíciles, pero también de las cosas agradables, aún graciosas. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, sino son mis amigos. Así es que tenemos una relación con nuestro Señor, con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesús y el Espíritu que vive en nosotros. Otro aspecto importante de la oración humilla nuestro espíritu y nuestra alma, abre los ojos a la verdad y nos capacita a ver y a obedecer la voluntad de Dios. La importancia de la humildad. Sed mansos y humildes de corazón, como lo fue el Señor.
Aprended de mí, que soy manso y humilde, dijo el Señor. Características importantes que debemos aprender. Aprender es verlas, ver cómo las modeló Él e imitarlas, hacerlas. No es solamente, Señor, que sea humilde, Señor, que te toca, Señor, hacer el trabajo mientras yo estoy esperando que tú lo hagas. No es así. Nosotros, la fe sin obras es muerta completamente. Así es que humildes delante del Señor, reconociendo que, como dice el apóstol, a los demás como superiores a mí mismo. Los demás son superiores. Así considéralos. Humíllate, porque el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta, el que entra en soberbia y da lugar al orgullo, será humillado. El Señor es un Dios de amor, pero es un Dios justo, que no tiene por inocente al culpable y que como Padre que nos ama, nos educa para ser humildes y ser transformados como nuestro Señor Jesús. La oración no solo mueve las montañas, pero también fortalece nuestro ánimo. El ánimo, el ánimo es el alma y la habilidad para seguir haciendo las cosas. Mover montañas es externo. El Señor dijo que si creyéramos, podríamos decir, este monte, muévete y ponte en el fondo del mar, y lo haría, nos obedecería, pero también fortalece nuestro ánimo. Cuando tienes un desánimo, una frustración por alguna cosa que tú esperabas, tenías una expectativa y no se logró y entras en un desánimo. La oración entra y mueve ese ánimo para fortalecerlo y seguir obedeciendo sin importar lo que pasó. Pasa por ahí. Vuelvo a sacar el ejemplo de José. José fue humillado por sus hermanos, humillado por los mercaderes que lo compraron, humillado por ser vendido como un esclavo, humillado por la acusación que le hicieron, también humillado por estar en la cárcel. Pero el Señor, todas las cosas obraron para bien a los que amamos a Dios. Y eso sucedió en José y en muchos otros también. David, es sorprendente cómo reaccionaba ante Saúl, porque él honraba la unción que tenía Saúl, que Dios le había puesto. Bien. Nuestras angustias son cargadas en el Señor y hallamos gracia para resistir los ataques de Satanás y del pecado a través de la oración. Cuando oramos, toda esa angustia, todo ese afán, toda esa ansiedad, toda esa preocupación que tienes, ya sea cuando estás en el insomnio, ya sea cuando te dieron malas noticias, ya sea porque tuviste una frustración por no lograr algo en tu vida, en tu trabajo, en tu salud, en la salud de tu familia, todas esas, Señor, te entrego esta carga. Señor, aquí está la carga. Oí a un hombre evangelista que decía que su esposa tenía cáncer, acababa de salir de cáncer, pero tenía una nieta también con cáncer, dos de sus hijas y una nieta con cáncer. Y él fue y se la dio al Señor, se la entregó al Señor. Y le dijo, Señor, yo la pongo en tus manos, porque en qué mis manos puede estar. Y dijo, ¿me entregas en mis manos? Dice, y conversó con el Señor. ¿Le entregas en mí? Sí, Señor, yo le entrego en tus manos. Quiero decirte, por cuanto viniste y me trajiste para entregarle en mis manos, te voy a decir, yo la voy a llevar conmigo. Y, ay, Señor, pero es que, Señor, yo quería que tú la sanaras. Dijo, mira, ¿cuántos padres tiene ella? Dijo, contesta este hombre, no, pues dos, tú y yo. ¿Y quién la ama más, tú o yo? Y dijo, no, pues tú, Señor. ¿Y quién conoce el futuro de ella, tú o yo? No, pues yo. Me la voy a llevar porque en su futuro va a tener decepciones tremendas porque ella no va a soportar la maldad de este mundo cuando vea todo lo que se está haciendo. Su corazón
su fortaleza no es tanta como para resistir la maldad de este mundo. Así es que el Señor se la llevó y Él le dio gracias. Este hombre, este evangelista, le dio muchas gracias a Dios porque le reveló eso que es secreto, que solamente Dios sabe, pero que se lo revela a sus siervos. Así es que hallamos gracia para resistir los ataques de Satanás a través de la oración y del pecado. También oramos reprendiendo, oramos aún contra la naturaleza de pecado, contra las atracciones y las tentaciones, como lo vimos ya antes. Ahora, vamos a ver la importancia. Todo esto son cosas sobresalientes las que acabo de mencionar, pero ahora vamos a ver la importancia de la oración. ¿Por qué es tan importante la oración? Si es la voluntad de Dios responder a la oración de fe, si es la voluntad de Dios, Marcos 11:24, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sí es la voluntad de Dios responder a la oración de fe, sí lo es. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por supuesto, aquí van a salir algunos cristianos carnales que van todo. Perfecto. Entonces yo puedo pedir riquezas, puedo pedir fama, puedo pedir. No, hay que ver lo que dice el Espíritu completo. Estamos desde el principio en la oración modelo, hágase tu voluntad, que tú haces, así como en el cielo, que sea en la tierra. Que venga tu reino. Cuando oramos conforme a la guianza del Espíritu, dejando que el Espíritu fluya, lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué dice esto? Porque hay muchas personas que piden sin fe, que piden sin creer, que piden solamente porque dicen, no, pues yo ya le pedí muchas veces, pero no me ha contestado. ¿Tienes fe en lo que pediste? ¿Crees que es posible que suceda? Miren, ¿cuál es el mejor ejemplo que tenemos? De una oración que hubo una respuesta, pero no la que él esperaba. Jesús. Dice que escribían como sangre del estrés tan tremendo que tenía el Señor, tan fuerte que tenía el Señor. Y que oró, Padre, se enfrentaba a la crisis, al sufrimiento que representaba no solo los ataques a su cuerpo, sino todo el pecado del mundo. Jesús santo jamás cometió pecado, todo el pecado del mundo cargándolo sobre él. Todo el pecado del mundo cargándolo sobre él. Nunca pecó, pero ahora todo el pecado del mundo estaba cayendo sobre él. Así es que estemos atentos. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, si es posible, pase de mí este copo, pero no se haga como yo quiero. Esto es realmente tremendo entenderlo. 3 veces hasta que sucedió. Hay cosas que nosotros no entendemos en el momento por qué sucede, hasta que Dios nos habla. Pablo pidió 3 veces que fuera quitado ese aguijón en la carne, hasta que la tercera vez Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios nos está guardando, Dios está guardando nuestro corazón, como lo dijo, como lo hizo con la nieta de este hombre del que hablaba, de este evangelista. No iba a resistirlo. Muchas personas se van jóvenes, tal vez, a la presencia de Dios porque Dios está guardándolas, porque sabe que se van a enfrentar a algo tan difícil y Dios no quiere que sean dañadas. Por eso es que Jesús nos dijo, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue, y cumplió su voluntad, y por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, llega a ser sumamente pecaminoso no orar. Fíjense, y lo repito despacito. Llega a ser sumamente pecaminoso no orar. Si la oración es el oxígeno del alma y del espíritu,
A través del Espíritu oramos y el alma se levanta, se fortalece, crece, se transforma, va a una transformación. El no orar es atentar contra muchas cosas. Vamos a ver qué dice Primera de Samuel 12:23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Así que el no orar por otros, el no orar por los demás, es pecar. Aquí lo está diciendo en este versículo. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, pecar contra Dios por no rogar por ellos. Más bien los voy a instruir en el camino bueno y recto. El día que no oremos por nuestros, y no se trata nada más que los líderes, que el pastor ore por la iglesia, sí, por supuesto, pero si tú fuiste puesto en una familia espiritual, tienes un compromiso delante de Dios de orar por tu familia espiritual. Así es que lo dice muy claro aquí, lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Qué más? Ahora, si la oración lo que activa es el poder de Dios, hace que Cristo sea una realidad en nuestra vida, cambia las situaciones y pone en acción la maquinaria de la vida cristiana. Entonces, el aprender cómo orar es de suma importancia. Necesitamos aprender cómo orar, como hemos estado hasta este momento insistiendo en esto. Nunca, nunca va a quedar de más insistir y volver a insistir y aprender. Todos los días debes estar aprendiendo. El día que dejes de aprender es por una de dos. O ya estás en la tumba y ahora el aprendizaje es diferente. O estás perdido, perdido en tu vida cristiana. El gran valor e importancia de esta enseñanza de cómo orar, por tanto, es instruir a todos los que la estudien, la oración, la naturaleza de la oración. Estudien la naturaleza de la oración, el propósito en la vida del cristiano y su enorme poder junto con instrucciones especiales de cómo orar efectivamente. Tres cosas vamos a aprender: la naturaleza de la oración, el propósito en nuestra vida y el enorme poder y cómo usar ese poder efectivamente para ver cómo orar. Es muy importante hacer esto, pero muy importante. Así es que esto no debemos pasarlo por alto, no debemos pasarlo por alto, sino insistir. El propósito de esta enseñanza es de guiarle a una vida de oración más consistente y productiva conforme a lo que enseñan las Escrituras, la cual, a su vez, le abrirá fuentes de bendición espiritual. Estamos empeñados en enseñar, en aprender y enseñar que la oración, que una vida de oración es más productiva, más efectiva, más valiosa cuando aprendes realmente cómo orar y no como muchos aprenden, no, pues yo nada más voy a pedir lo que necesito y basta y hasta ahí. No es así, no fuiste salvado para eso. Fuimos salvados para cumplir un propósito. El propósito, mientras que tú estás viendo cómo se manifiesta el propósito en tu comunión con el Espíritu, en tu oración, Señor, manifiesta qué propósito tienes en mi vida. Señor, quiero ir dando los pasos en el sentido que tú quieres. Por lo pronto yo voy a obedecerte todo lo que dice la Escritura. Señor, quiero dar lugar. Por supuesto que voy a mantenerme humilde y manso. Por supuesto que voy a estudiar tu palabra porque de ahí es de donde viene la sabiduría, Señor. Porque Jesús es la palabra. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así es que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero nosotros le recibimos porque sabemos que es la palabra. Ahora, empecemos con la lección. Voy a dejarlo hasta aquí y lo que sigue todavía faltan
varias partes. Vamos a irle dando forma, vamos a verlo por diferentes ángulos, porque se trata de que aprendamos a orar. Debemos de terminar esta enseñanza sabiendo cómo orar efectivamente y cómo vamos a ver cómo lograr, cómo llegar a recibir esas respuestas que estamos buscando, cómo desarrollar nuestra fe creyendo en lo que estamos orando cuando es el Espíritu que nos impulsa. Vamos a aprender todas esas cosas. Por lo pronto vamos a orar para, para darle lugar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. ¿Cuánto necesitamos aprender a orar? ¿Cómo necesita un padre enseñarle a su hijo a hablar para poder que se pueda comunicar? Pero también para que pueda obtener las cosas que necesita. Tú nos enseñas, Señor, a través de esta de este estudio, cómo debemos orar, aun cuando muchos hemos aprendido a través de leer la palabra y por supuesto todo está contenido en tu palabra, así como tus discípulos te pidieron, así como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. Y el Señor nos ha estado enseñando, pero queremos desarrollarlo más profundamente porque en la medida en que nosotros aprendamos a orar es en la medida en que va a transformarse nuestra vida por medio de la fe, la oración, la obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque tú eres nuestro Maestro, tus ojos están puestos sobre nosotros, tú conoces nuestro futuro, pero también conoces nuestras debilidades y nuestras deficiencias, Señor. Pero en tu misericordia, Señor, te pedimos que se desarrollen en nosotros a través de la fe en que cuando oramos tú escuchas, Señor, y cuando es conforme a tu voluntad, tú nos respondes. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. También oro, Señor, dándote gracias, porque sigo viendo sanidades, sigo recibiendo reportes de que los médicos encontraron que iba mejorando y que iba saliendo de la crisis en la que estuvo, que era dramática, que era terminal, y cómo ha sido levantada la persona. También hemos visto muchas sanidades emocionales, de heridas emocionales muy profundas, muy asentadas en la vida de la persona. Señor, gracias porque sigues sanando y también sigues liberando a personas que están en prisiones emocionales o en prisiones espirituales, Señor, pero nada, nada absolutamente es imposible para ti. Y así como sacaste maravillosamente a José de la cárcel, a Pedro de la cárcel mientras tu iglesia oraba, a Pablo también cuando estaba en Filipo, Señor, gracias, Señor, y en Éfeso, gracias, Señor, porque confiamos plenamente en que tú sigues liberando personas que están en cárceles emocionales, en cárceles psicológicas. Gracias, Señor, porque también hay nuestros hermanos que están recluidos en prisiones físicas, de los cuales tampoco es imposible para ti librarlos como lo hiciste con todos estos hombres que lo hiciste, que los hemos leído y que sigue sucediendo, porque para eso lo dejaste escrito, para que creamos y para que recibamos esas mismas bendiciones. Oro por ellos, Señor, para que también tengan fe, para que sean fortalecidos, para que su ánimo no decaiga, para que continúen creyendo y esperando el momento en el que tú abras esas puertas que, aunque el hombre se oponga, aunque estuvieran totalmente en contra de ello, tú lo puedes hacer porque tu mano es poderosa, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos que continúan con su diezmo, porque, Señor, tú dijiste que al que siembre abundantemente, abundantemente también segará, cosechará. Y al que siembre escasamente, escasamente también segará. Gracias, Señor, porque no está solo en el dinero, sino en nuestra vida. Estamos sembrando para que de lo que es nuestra vida, de lo que obtenemos en nuestro trabajo, para que
toda nuestra vida vaya a glorificar tu nombre y sabemos que segaremos bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien.